Bueno, Tomás Cuesta, bienvenido. Muy buenos días. Bien hallado. Muy bien hallado, aunque creo que con un golpazo y sobrevivido a la gripe. Es que te dio un caramelazo y no era el Rey Gaspar, que este año no sé por qué lo han echado. Sí. Y que fuera entrenador del Madrid. Yo estuve en Sevilla, Federico, el triunfador fue Baltasar, que era Juanma Moreno. Pero eso sabes que blackface, Sí. eso es un delito de odio en Estados Unidos. Sí, sí. El blanco no se puede pintar de negro. Pero No, como claro. manda... La mayoría cabalgata absoluta. de Reyes de Sevilla, que es apoteósica, porque Sí. es una cosa fantástica, que está financiada, por cierto, por los comerciantes de Sí. la ciudad. Bueno, y por los, descubrimos un pequeño secreto, y por los reyes. Sí, y por los reyes que son los que pagan, ¿no? Por Sí. poder. Pero eso permite el sostenimiento de pero que una... no, claro, y que hace que, una tradición centenaria, ¿no? que del se pueda Ateneo. celebrar para el siguiente Sí, año, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, vamos directamente al asunto. A otra cabalgata. Bueno, la cabalgata de la ruina de la vivienda. O sea, la última ocurrencia que ha tenido es, después de aprobar la prórroga de la ley antidesahucios, es decir, que cualquier ocupa se puede quedar en un piso sin pagar, sale ayer diciendo que va a bonificar la parte del IRPF. Es complicadísimo. ¿Qué es lo que Madrid viene haciendo hace tiempo, bonificando cosas cuando no dejan suprimir directamente impuestos? ¿Cuánto creéis que va a durar esto? Y luego, ¿cómo se inscribirá esto de la vivienda? Porque algo tendrá que ver en lo que hoy le van a decir a las comunidades autónomas, que es cómo les van a robar para ella. Que yo estoy atónito. O sea, primero hacen la ley, hoy saca el ABC, el Excel, en que le dice lo que hay que pagar. Y ahora le van a explicar lo que ya han decidido que sea ley. Bueno, estos son como las encuestas del CIS. Primero se calcula cuál va a ser el resultado que interesa, y aquí cuál es el resultado que conviene, que lógicamente es pagar el arancel catalán, que no es un invento de los independentistas, que está en el ADN del PSC, Sí, señor. que fue el que lanzó la idea y la ha asumido como propia. Por tanto, Señor. aquí lo que estamos... El proceso catalán ya es el proceso español. Vamos a financiar la independencia de Cataluña Pero sí, a través de ese concepto de la ordinalidad, que tú lo has bautizado correctamente a la baturra, con la ordinalidad, Sí. porque es así, es decir, es realmente así. Vamos a financiar a los ricos las comunidades pobres. Un concepto de absoluto progresismo que hace que Pero muy progresista catalán. sea como lo que carterista cartera, no es robarle la cartera. Y esto es lo que van a hacer al conjunto de los españoles, y a la futura candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, le han dicho: este es el coste de la factura, arregla el resto de sumandos para que dé eso, y la propia RC, Junqueras, pueda sacar pecho. Ahora Junqueras es el ministro de Hacienda del Pero gobierno. es de ella, en realidad, que es el verdadero presidente. Bueno, y Sánchez hace la política de ella, Claro, evidentemente. más que Y ahora listo, se le por envía, favor. y ya acabo, se le envía como, digamos, embajador por orden del propio Sánchez, que parece que estuvo en esa conversación con Puigdemont, a ver cómo preparan el pastel del encuentro con Puigdemont y facilita la votación de este auténtico robo, a la espera del el llamado cupo definitivo, que es lo que espera Pero ahí hay una Puigdemont, cuestión, ¿no? Tomás, no sé cómo lo ves. Tú conoces aquello, has vivido en Barcelona, como yo, y mucho tiempo, conoces a aquella gente. Es que lo más chocante es que esto no va a salir. no. Presumiblemente no va a salir. Entonces, si no va a salir, ¿por qué lo hace? Porque basta un anuncio. O sea, ya con el anuncio le parece bien. Porque mantener el agravio para ellos es siempre... No, los rentabilísimo. catalanes lo entiendo, pero No. lo digo por Sánchez. No, pero Sánchez no va a salir, ni va a construir los Ninguna. 10.000 casas en la Operación Campamento. La Operación Campamento la hemos visto todos de niños, prácticamente. O sea, pasabas por allí, veías los cuarteles desafectados Sí. y diciendo... Nunca. Yo la primera vez que Claro. llegué a Madrid, a casa de Kiko Rivas, que vivía por allí, Claro, exacto. ya estaba en marcha lo de Sí, campamento. vivía aquí con- Más de vivía 40 al años. lado de al otro lado, al lado de la casa de campo. Exactamente. Sí. Y del Batán y de Sí. los La parte toros. popular de Madrid, pero campamento, ya estaba en marcha la petición. Efectivamente. Claro. O sea, ya han pasado 40 Cuando años. todavía había mili, que las casas de campo ya estaban desafectadas. Ya Exactamente. no había cuarteles. Exactamente. Ya no había Que eran cuarteles. enormes extensiones. Claro, enormes. Es decir, le da igual, tiene que llenar cada día con algo que no va a salir. Es decir, se ha dicho 1000 veces y lo diremos una vez. Es Hitler en el búnker moviendo divisiones Que no existen.
Bueno, ayer echó la división municipal, creo... echó al alcalde. Sí. De campamento echó al alcalde de Madrid. Yo creo la única... Y a su propia candidata. La única realidad cierta, efectivamente, creo que vas por el mismo lado, la única hecho cierto es la presentación de Bolaños como candidato a la alcaldía de Madrid. Claro, es el tapado que lo está destapando. Claro. Él empieza a lanzar a morituris a que los maten en su nombre para tratar de sobrevivir, y yo creo que esa es la realidad. Estamos siempre invocando el problema de la vivienda para decir que le preocupa, pero desde luego no le ocupa. En 7 años no ha hecho nada. De 7 años diciendo que no caben soluciones mágicas. ¿Cómo? Os voy a dar si usted lo que tiene que presentar es un balance, incapaz de presentar ningún balance, pues de estas improvisaciones que durarán quizás hasta el jueves más o menos. Os voy a dar algunas cifras sobre el mercado de la vivienda que creo que pueden ser interesantes, y además es un retrato sociológico de España impresionante. En España, según el Banco de España, hay un déficit de 700.000 viviendas. Se construyen en el entorno de 100.000 viviendas al año, y harían falta que se construyesen unas 250.000 al año. En el año 2039, al ritmo del crecimiento familiar, se prevé que se tuviesen que construir 3 millones de viviendas. Se van a necesitar 3 millones de viviendas más. Sí. La edad de emancipación en España supera ya los 30 años. En la Unión Europea la media es de 26 años. Pero es que la edad media de compra de una vivienda es superior a los 41 años. Yo estoy asombrada. La verdad es que me parece increíble, sobre todo... Es peor y bajando. Claro, pero... Porque los salarios son cada vez más virriosos, el régimen laboral machaca a las empresas, con lo cual hay menos empleo y es más barato el empleo, más precario. Yo creo que tú hoy a las 6 de la mañana dabas la clave, ¿no? Cuando el centro familiar, el centro de la construcción de una vida, de un proyecto de vida, es la casa, tu independencia. Claro. Si con 41 años o a partir de 41 años es cuando tú puedes tener una casa, que se habla de compra, pero es que el alquiler es prácticamente igual de inaccesible, ¿no? ¿Qué proyecto de vida puedes tener? Si a partir de los 41 años es cuando tú te independizas. No, es tremendo. Claro, es que además, cuando el salario mínimo se convierte en el salario medio, que es lo que está ocurriendo. Que es la verdad. Que es la verdad, pues lógicamente conlleva una precarización que te impide la vivienda. Y en esas condiciones los parámetros cambian. Por eso cuando después del COVID dijo, bueno, la economía va extraordinaria, la gente está en la calle, las cervezas, los viajes, tal y cual. Es que han cambiado el modo de pensamiento. Nadie, cuando tú empezabas a trabajar en cualquier empresa, pues empezabas a ahorrar para hacerte tu vivienda propia. Claro. Los jóvenes a lo máximo que aspiran es a heredar las viviendas de sus padres. Eso es así. Primero de sus y por abuelos. tanto, esa fantasía, esa burbuja económica, que no se correspondía porque ni la renta per cápita de los españoles está mejor que antes del COVID, pues tiene esas consecuencias. ¿Y cuántos empleos son necesarios por persona para tener un salario asequible por el que vivir? Hay mucha gente, además, que se está viendo que se está retirando del mercado del trabajo a través del sistema de paguitas. Y otra parte, también al mercado negro. Es decir, cuando es que las paguitas van con ese complemento. Claro, Federico, es que siempre es cuando tú presionas demasiado en los impuestos y haces imposible contratar legalmente a alguien que necesitas, y hay gente que necesita ese empleo, ¿qué pasa? Pues el mercado negro de la laboral, mercado negro de todo. Te están alquilando las viviendas con Ocupa dentro. Sí, claro, bueno. Que te lo anuncian, además. Con bicho. Con bicho. Claro que son bichos, pero no persiguen a los bichos. Aquí no persiguen ni a los jabalíes, que ha mutado. El jabalí, ahora ya hay un jabalí de ciudad, que ese no es como el jabalí de campo, que huye. Que no se persigue. Sí, vive en las urbanizaciones. Federico, no solamente que no se persigue, es que la ley antidesahucios le da una seguridad que no da el propietario de la vivienda. No. Por tanto, esa inseguridad es lo que está en la base de la situación crítica de la vivienda en España. Es verdad que también hay otras cosas, efectivamente el tema de los salarios, y también que ya, es decir, el sistema, las familias se fragmentan mucho, es decir, divorcios, separaciones, etcétera, etcétera, pues van buscando sistemas de vivienda que antes pues prácticamente... Se calcula que actualmente en España hay más de 3 millones de viviendas que están ocupadas solamente por un inquilino. Es verdad que esto es un debate y una cifra que puede ser diabólica, porque también se puede utilizar... Esa se le darán. Y se calcula que en los próximos 5 años ya sean 5 millones. ¿Por qué?
por las nuevas estructuras de familia que tú estabas comentando anteriormente. Pero yo insisto, si con 41 años es la edad a partir de la cual tú puedes hacer un proyecto individual de familia o sin familia, o con el tipo de familia. De autonomía personal o familiar. Sí, a lo mejor es la tercera pareja ya a los 41. Porque es que encima la gente se divorcia con una facilidad, no sé para qué se casan. O sea, porque es que es que a las primeras de cambio. Pero estos cambian las costumbres, pero hay cosas que no cambian, y es que hay que pagar lo que valen las cosas. Esto de poner los precios de la vivienda, en Barcelona ha desaparecido el 40% del parque de pisos de alquiler. Es más, ya nadie arregla las viviendas porque no les compensan. Para que no se mete el Ocupa, ¿qué hacen? Romper el váter. Entonces, como ya el Ocupa no va a entrar a poner cisterna, porque va a otra casa, la casa se cierra. Esto lleva Barcelona, lleva una década. Empieza ya con la Colacao. Sí. Por decreto vamos a poner el precio de la vivienda. No, por decreto no se puede poner ningún precio. No, es que y además nadie construye. Claro. Porque en Barcelona, si construyes, en un sitio compras el espacio, construyes una casa, tienes que poner el 20%, el 25%, el 30% a precio... Claro. A precio impuesto. Precio oficial. ¿Qué pasa? Dinero negro por todos lados. Bueno, y se propician personas que hacen abuso de esos alquileres, digamos, públicos. Claro. Que esa es otra. No, se están produciendo reventas encubiertas, etcétera, etcétera. Que hay un negocio... La liberalización del suelo, lo que quieres hacer es estimular negro, el mercado, pero estimular el mercado que se cree... Si la gente puede ganar dinero haciendo casas, hará casas. Si no tienes claro ganar dinero, pues invertirás en oro. En otras cosas. Pero no invertirás en casas. Yo tengo un caso muy cercano en mi familia que por circunstancias ha tenido que tener un traslado solamente de una de las personas de la unidad familiar a otra capital de provincia, Valencia. En Valencia alquilar una casa es imposible. El sueño de la vida de esta persona era tener una autocaravana. Se ha comprado una autocaravana y me dio por ver el aumento de las ventas de autocaravanas en España. Bueno. En el último año ha aumentado un 25% la venta de autocaravanas. Que la gente no se piense que las personas se compran autocaravanas, que sí que también lo harán para hacer un tipo de turismo en concreto y demás. Para vivir. Son como los campamentos en Estados Unidos. Los campamentos de Estados Unidos de caravanas. Claro, pero ahí hay una cosa. Claro. Los franceses que compran la caravana, porque eso sí que les gusta el turismo todo el verano. Sí. Es que las minicasas que se venden ya por Amazon, minicasas por 60.000 euros. Prefabricadas, te refieres. Oye, que es que ahora te las colocan, es que por menos de 100.000 euros, como tengas una parcela, tienes la casa. Sí. Ahora, donde puedas, tienes que tener el terreno. Y luego tiene que haber un ayuntamiento suficientemente honrado como para no cobrarte por la trampa, porque te harán una trampa. Pero eso, es decir, técnicamente se puede hacer eso. No hay por qué hacer las casas estupendas que hay en Madrid que vemos de los años 60. No. Pero lo que no puede ser es que tú digas lo que valen las cosas. El día en que tú pones un precio, te has cargado el mercado. Pero desde Ciro el Grande, o sea... Claro, lo único que edifica este gobierno son leyes. Leyes que además no se cumplen y hace cierto el viejo principio que los estados más injustos y los que hay más corrupción son los que tienen más leyes, evidentemente. Entonces eso crea la discrecionalidad absoluta y con la discrecionalidad y la inseguridad nadie puede promover viviendas. Nos tenemos que conformar con la medicina personalizada de CRES. Sí, la medicina personalizada de CRES, Federico... estudian tus hormonas, tu genética, tu microbiota para diseñar un plan médico personalizado para que, por ejemplo, bajes de peso de forma segura, pero al mismo tiempo duermas mejor, recuperes tu energía, vuelvas a sentirte tú. Bueno, y te cuentan lo que es las enfermedades que has tenido sin saberlo. Uy, qué miedo, eso... No, hombre, al revés, qué alivio. Y dice, y entonces he salido de esto. Sí. Y dice, hombre, pues qué bien, ¿no? Bueno, esto bueno, no, sí, está bien, vale. Pues yo creo que mientras no deje huella, va bien. Huella de carbono. No, bueno, huella la que tiene en la cara Sánchez. En fin, las clínicas CRES... La cara oculta de la luna es el desierto de Gobi. Parece que se lo pinta. Yo creo que no, es que le ha salido el alma. Bueno, vámonos a las clínicas CRES en Madrid, Valencia, Zaragoza y Mallorca. 91 445 0004, 91 445 0004. Y además te atienden muy bien. Y hacen como un anuncio que vi ayer de una de estas empresas típica de buenos propósitos de año nuevo, ejercicio, tal y cual, que dice, no juzgamos.
Bueno, eso está muy bien. Eso está muy bien, sí. Y de bueno, Solo para valoramos. empezar, no está mal, no juzgamos. Solo valoramos. Valoramos tanto al mes. Bueno, y Colacel, por supuesto, para Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Sí, Fijos sí, claro, es lo que te discontinuos iba a en decir. el banquillo del Madrid. Uno porque se lo merece. y Son otro muy porque amigos, esperemos son que se lo íntimos merezca. Íntimos amigos, amigos, sí. ya estuvieron Bueno, no en lo el sé si Liverpool. ahora seguirán siéndolo. Es ¿no? que él es funcionario, Arbeloa es funcionario del Real Madrid. ¿Cómo No, lo hay? claro. Sí. Ojo, para que los Da una rueda atléticos- de prensa ahora. Ojo que no acabe el año Solari y entonces Sí. tengamos toda la plantilla. Porque ahí lo Por que cierto, es- que estuvo muy bien Solari cuando estuvo, 4 meses. ¿eh? Sí, Sí, cuando me- pero el problema del presidente es que se arrepiente del entrenador que acaba de nombrar a las 3 semanas. No, es que no quería Xabi Alonso, lo queríamos los madridistas, pero él no. No, él no lo quería. No lo quería. Pero vamos a ver, él pasa de tener un entrenador tipo Ancelotti que, pues bueno, Claro. de gestor de egos, Sí. a otro que ponga en su sitio a los egos. Y no, Que cada no vez se- que ha es que los intentado- egos no se han cada dejado. vez que ha intentado no lo es. No, ya. y además hay cosas que... Empieza a pasar como Hay en el tres, Barça. hay 3 jugadores, que son, por supuesto, es Vinicius, aunque jugara bien el otro día, Valverde y Bellingham, que tú tienes que vender porque los Bueno, y puedes vender. Carvajal, Federico, y Carvajal, atendiendo un poco a las respuestas, primero los silencios de ellos, no sé si ya a estas horas de la mañana o dentro de un rato lo romperán, tanto de las Vinicius, Bellingham y alguno más. Está lo de Carvajal, que ha sido una despedida en defensa de Vini, del vestuario, etcétera, etcétera, que es una bofetada Bueno, porque- con manos al propio... Al propio entrenador, al propio y eso entrenador, demuestra al que propio el entrenador. cáncer está en el vestuario. Absolutamente. Evidentemente. Entonces, es un gran, el espartano, como se decía, Arbeloa, como no llegue y Florentino no le deje sentar en la grada, como mínimo a Bellingham, como mínimo, porque es el que no se sabe qué ha sido de él, no se, Bueno, se el primer parece, temporadón ha desaparecido. ha desaparecido y bueno, le llaman JB por algo, Jude Bellingham, claro. Ya. Pero lo de Vinicius, lo de Valverde, un tío que no corre la banda cuando le dice que caliente el entrenador, a la puñetera grada y al puñetero West Ham, donde por cierto Sí. jugar Arbeloa. Ya, luego, Sí, y luego sí, sí. también, Federico, hay una cosa que esa no es una buena plantilla. No, Aparte del incendio, yo creo que ya empezó todo con el Balón de Oro. Yo creo que se Ah, sí, supeditó el señor. club al servicio de un jugador. No, y además se volvió... Y luego es- se volvió después del clásico por la de, que se le dejó al entrenador al pie de los caballos. Entonces, a partir de ese momento, si un Pero- entrenador pero- no tiene el apoyo del presidente, No, pero está es muerto. que- Y luego es una muy mala plantilla. Bueno, el hondón claro. que tiene el centro del campo. Bueno. Es decir, se te van jugadores de primer nivel y no se cubre. Y luego tiene, con todos los respetos a todo esto, es que tiene una defensa de auténticos lisiados. Sí, De auténticos lisiados. eso es que ha vuelto Pintus. Entonces, ¿Qué tú preparación sabes física? que, Pues en de esas enfermería. que en esas condiciones es muy difícil de hacer un equipo competitivo. Y no se le ha dejado fichar absolutamente nada. Y los 3 que se han fichado, ninguno, desgraciadamente, ha dado resultado. A ver, es que se ha gastado todo el dinero. Ya sea el ya sea Carreras, que Que me parece muy desgraciadamente Perdona, pues yo tuvo- creo que en eso os equivocáis. Carreras sí es un tío que tiene futuro. empezó muy bien Federico, pero No, se ha ya. hundido. Es Luego, de lo poco- el holandés parece el holandés Carreras errante. es- Prometía sí, muchísimo. sí, Bueno, sí, la sí. cantera es lo poco que está funcionando, ¿no? Bueno, si Diría todos estos yo, vienen ¿no? de la- Y luego Carreras Arno, viene de la pues no cantera. sabemos, Por eso. está lesionado prácticamente desde su llegada. Y luego viendo que donde está el problema, que se habló de Zubimendi, de otro jugador en el centro del campo, que cogiera sí. la pelota. No voy a decir que tipo Pedri, que la esconda, que la imponga un ritmo, ahora acelerara. A ver, es que hay si has tenido nadie. a Kroos, tienes Luego que tienes tener a ahí, alguien pues muy estamos importante supeditados ahí para al jugar. portero magnífico, que es Courtois, Sí. extraordinario, que San lo para todos Courtois, los errores San Courtois. de la barrera que Y tiene los de goles de Mantequilla Mbappé, delante. eso es lo que la tiene línea el Madrid. Maginot de la defensa del Madrid, una barra de, vamos, de mantequilla. Sí. Y luego que Mbappé pues tenga la capacidad de meter los goles. Ah, bueno. Sí, eso se reduce Qué pasión. todo. Para eso y ese tienen que darle el principio de valor. realidad Sí. no lo ha querido ver la ¿Te das Secretaría cuenta Técnica de cómo se ni está el riendo presidente. aquí? Bueno, el Atlético Bueno, tiene veremos otro problema, veremos Sí, a ver hoy. sí. El Atlético Tiene tiene un- muchas veces tiene las un delincuente continuidades en el tampoco son banquillo. buenas por sistema. No. Pero bueno. No, Bueno, nosotros ya estamos Colacel. acostumbrados a tener Colacel Para para problemas. Xavi y para Álvaro Álvaro, y para sus familias. Claro que sí. Porque Bueno, en cualquier caso, qué alivio tendrá Xavi Hombre. y qué abrumado tiene que estar Álvaro. Y es igual. Al final siempre nos quedará Solari. Adelante.
Muy buenos días. Los que saben de envejecimiento prematuro siempre nos explican que son dos los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, dar con la fórmula para luchar contra los radicales libres, que son los responsables del envejecimiento prematuro, y por otro, construir, mejorar entonces la producción del cemento del cuerpo, es decir, hablamos de colágeno, es decir, hablamos de Colacel Antiox, doble acción para nuestra piel, nuestros tejidos, que encontramos en Colacel Antiox de Mundo Natural, el mejor regalo que podemos hacernos o que podemos dar a los demás. Un secreto que aquí conocemos bien está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el estrato de granada, y además cuenta con vitamina C que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra los radicales que provocan envejecimiento prematuro y descolgamiento. El resultado, increíble, eficiencia, luchando contra el estrés oxidativo y dejando cao los radicales libres. Pregunten a su dietista farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al teléfono de información, de pedidos y de asesoramiento gratuito 914460000. La web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, Naya, a ver, cuéntanos ya las están rebajas aquí, del ya Corte estamos Inglés. con las rebajas del Corte Inglés. Bueno, pues hoy os voy a contar cosas para hombre y deportes para empezar esos buenos propósitos que todos tenemos en un año nuevo. Selección de calzado deportivo, 40% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Puma o Under Armour. En textil deportivo hasta el 40% también en esas mismas marcas, y North Face, Solomon, Columbia y Quicksilver. Hay una selección de palas de pádel al 50%, textil de boomerang al 50%, y si lo tuyo es la montaña, pues también hay una equipación de Mountain Pro hasta el 40%. En moda hombre, trajes, blazers de medio tucci con hasta el 40%, y en prenda exterior de Lois con el mismo descuento. En Dustin, una selección de camisería y punto por 35,95, y si te llevas dos, 65 euros. 40% de descuento en pijamas de Mirto y Armani, los calcetines de Boss Punto Blanco y Levi's, y el 30% de descuento en ropa interior de Punto Blanco, Julio y Boss. Estas son algunas de las rebajas del Corte Inglés, no te las pierdas, hasta el 28 de febrero en tienda web y app. Muy bien. Vamos a hacer una pausa porque este año estamos cumpliendo los horarios con una puntualidad. Sí. Estoy asombrado. He hecho una apuesta con Luis Herrero, eres testigo. ¿Sí? Hasta fin de enero, aquí a las 7 empiezo yo contando el tiempo. Y a las 12 nos vamos. ¿Y por qué no hasta...? Bueno, es verdad, sí. Primero, a ponernos vamos por objetivos partes. cortitos. Yo sé cuál es la historia. No a la El balón al pie. La gente duda. Sí. Que no dude. Es cierto, no sí. dude. Es la mañana. Es radio. Bueno, ¿cómo está el tiempo? ¿Se acuerdan de ayer? Que llovía en Galicia. Pues va a seguir lloviendo, pero bajando la raya de Portugal y luego por toda la costa saharaui, no sé si se puede decir, hasta Canarias. Sahara está enfrente de Canarias, por eso lo apetecían los soviéticos. Pero ¿qué? ¿Que va a llover? Va a llover. ¿Va a llover mucho? No. ¿Va a llover en Canarias? Algo. Eso siempre es bueno, porque los canarios aprovechan muy bien el agua. Casi como los de Almería. Yo no he visto a nadie que con una gota de agua cree una plantación. Y mejor que los iraníes, Federico. Desde luego, bastante mejor. Bueno, ¿qué es lo que va en las temperaturas que cabe esperar? Nada, lo mismo de ayer. 13 de máxima en Madrid, la máxima nacional otra vez, Las Palmas de Gran Canaria, 22 grados, y la mínima otra vez Teruel, hoy con Albacete, 0 grados. Y en la bolsa, aparte de esta guerra que Trump yo creo que sueña, y por la mañana dice, creo que he soñado que hoy le hago la guerra al que le haya tocado. El que anhela el Nobel de la Paz. Sí, pero yo no sé Paul lo que pensará, ¿no? Esperemos que con Corina no organice un traspaso de premio, ¿eh? Es un gran encuentro, pero es que yo creo que el presidente de Estados Unidos es Marco Rubio. Y solo obedezco lo que diga Marco Rubio, que además habla perfecto. Ojalá. Marco Rubio de lo que estaba más preocupado cuando la operación era de que los cubanos mataran a americanos. No, los cubanos... Sí, que mataron a Maduro. Que mataron a Maduro. Pero estaban para eso, Modelo Allende. Allende. Y no lo pudieron hacer. Sí. Bueno, pero la bolsa, ¿cómo está? Que ayer estaba rara. Ayer estaba, tan rara que empezó cayendo de manera importante precisamente por las dudas que genera en el mercado esta guerra abierta entre Donald Trump y el señor Powell,
que trasciende lo que le pase a Powell, porque lo que realmente le preocupa al mercado es que se instale la creencia de que la Reserva Federal es abiertamente dependiente del gobierno de Estados Unidos y que vaya a responder a lo que el gobierno de Estados Unidos pida y no al mandato de controlar la inflación. En cualquiera de los casos estuvo perdiendo durante todo el día, pero se dio la vuelta al cierre, cerró en máximos históricos que corregimos al alza en este momento. Un 0,37% arriba, nuestro principal indicador, 17.738 puntos, ya ganamos más de un 2% en lo poquito que llevamos de año. La bolsa española veremos hasta dónde llega, pero de momento menudo subidón y continuamos con subidas. Tipos que tenemos que tener en cuenta: lo que sucede en la Reserva Federal, por supuesto el dato de inflación que vamos a conocer hoy en Estados Unidos, y muy atento a todos los puntos calientes geopolíticos que van a afectar a una de las materias primas más importantes, que es el petróleo. Bueno, y noticia de interés cultural de la ONCE, además aniversario redondo. Pues sí, 70 años cumple el Corral de la Morería, y para celebrarlo, pues la Comunidad de Madrid ha organizado en Teatros del Canal 6 espectáculos de danza flamenca hasta el 31 de enero. Y el Corral de la Morería... Bueno, creo que va a venir el rey de Dinamarca, que apareció en el Corral de la Morería con Genoveva Casanova. Oye, que a la semana era rey, ¿eh? O sea, tiene ¿qué algo. tendrá el Corral de la Morería? Aparte que es un sitio extraordinario. Brujería. Es que crea coronas, crea reyes. Sí. No digo El local imperios. es una maravilla. El Corral, claro. Y Groenlandia también. Bueno, una pausa. Bueno, hace ya unos años, creo que 6 años, un grupo de sacerdotes, de los de antes, de los que parecen curas, porque son curas, que eso es una cosa siempre de agradecer. Yo desde que Mosén Esteban me dio la primera comunión, aprendí el catecismo, me lo aprendí de memoria, como tiene que ser. Era pequeñito, ahora el catecismo de la Iglesia Católica es un tomo que parece el primer tomo de las obras de don Gabriel, bueno, es otro de los creadores de la Bandé, Calvo Zarraute, que ayer le oí, a lo mejor es de hace unos tiempos, este grupo de la Sacristía de la Bandé es un grupo de curas relativamente joven, muy formado, y que normalmente siempre está alguno u otro está castigado por el obispo de turno. Porque hay los mismos que nos atacaban en la COPE, Juan Manuel Vidal, todos estos réprobos, blasfemos, gentuza, eso lo digo yo, no lo dicen los padres, ¿verdad? Pero los conocemos muy bien. Y ayer cuando vi a don Gabriel decir la mitad de lo que se puede decir de esa gentuza que ha hecho un daño a la Iglesia tremendo en las últimas décadas, y que son rojos con complejo de curas y curas con complejo de rojos, que ya es lo peor que puede pasar. Esto es exactamente lo contrario. Esto es un movimiento de gente relativamente joven, curas, que tienen líos con los obispos porque defienden una postura tradicional, la de toda la vida, la doctrinal de siempre, y que siempre tienen este grupito de esta especie de soviet rojo que está ahí siempre anidando cerca de la conferencia episcopal y que ataca a los curas que defienden lo que toda la vida se ha defendido entre los católicos. Bueno, tenemos al padre Juan Manuel Góngora, bienvenido, y tenemos al padre Francisco José Delgado, bien hallado. Muchas gracias. Yo los confundo a veces porque los veo a menudo y él es pater Góngora. Eso es, en redes sociales. FJ Delgado. Eso es. Muy bien. Bueno, la primera cuestión, ¿por qué le pusisteis de nombre la Sacristía de la Bandé? Bueno, pues ahí tengo que decirlo yo porque en verdad que se me ocurrió a mí. Yo todavía tengo capturado el chat cuando hablaba con Juan Manuel sobre, oye, vamos a hacer una tertulia, que estemos unos cuantos sacerdotes, ¿y cómo la vamos a llamar? Y me vino a la cabeza así, de golpe, porque había estado leyendo cosas de la Bandé, y dije, pues lo vamos a llamar así, la Sacristía de la Bandé. La idea era porque siempre se ha hablado de esto de los católicos de sacristía, es decir, la gente que está metida en la Iglesia, y se decía, no, los seglares, los laicos tienen que estar en el mundo, pues en política, haciendo empresas o lo que sea. Y claro, yo decía, bueno, pues nosotros somos curas, tendremos que estar dentro de la sacristía, y el tema de la Vendée pues era por hacer un homenaje y un planteamiento de partida, ¿no?, contrarrevolucionario frente a pues lo que ha estado usted explicando todos estos días, muy bien explicado, de lo que está pasando en el mundo y en la Iglesia, que es esta fuerza de la revolución, claro. Bueno, hay una cuestión añadida, y es que este año se cumplen los 100 años de la Cristiada y los 90 de Paracuellos, que son las dos grandes persecuciones a los católicos, encima en lengua española, y que es de no creer, Me leí el otro día la tesis doctoral de Olivera Rabasi, de Javier Olivera Rabasi, también perseguido por
por los obispos de Buenos Aires, obispos que han estado de villeros y con el Papa Francisco, ¿qué vas a esperar? Es un tipo extraordinario. Y su libro, que es la tesis doctoral, lo hace con Meyer, que lo conocía a Tomás, el gran estudioso, que es francés. Pero que un argentino se ponga a estudiar la guerra cristera, eso tiene mucho mérito. Y es de impresión, porque yo soy de la última generación que aprendió francés, entonces lees francés. Los siguientes ya solo inglés y no saben francés. Con los franceses todo lo hacen en francés, no te enteras de nada. Más el intento de tapar lo que fue la Vendée, porque se repite idéntico en México, antes en Rusia y después en España. A mí eso me llamó muchísimo la atención y por eso me puse a estudiarla más a fondo. ¿Cómo es posible que no vean y cómo es posible que se produzca siempre la misma reacción? La Vendée menos, porque el Papa ahí estuvo mucho más firme que el rey, etc. Pero siempre la idea de que se puede negociar. O sea, ¿cómo no ven que se trata de una liquidación de la tradición cristiana? Y que la tradición cristiana incluye la separación de la Iglesia y del Estado, que lo que aspira a ese Estado es a asumir la condición divina de poder único, indiscutible, legítimo, etc. ¿Cómo es posible que los católicos, la gente, digamos, incluyendo Roma, no lo vea? El tema justamente es que nosotros, como católicos, hemos de partir de la base que pertenecemos a la única institución que va a pervivir y que va a subsistir al Estado, al PSOE, a los masones y a todo aquel que se presente. Y partiendo de ahí, siempre ese odio, el odio a la fe, el odium fidei, ¿no?, que fue el motor instigador demoníaco de toda persecución cristiana, y lo será hasta el final de los tiempos, pues va adoptando diferentes formas a lo largo de la historia, y ahí es donde pues tenemos que tener presente, ¿no?, el mensaje de Cristo en el Evangelio, ¿no? Si a mí me han perseguido, pues a vosotros os van a perseguir igual. Y de esa manera es como, a pesar, ¿no?, del sufrimiento que provocan y de cómo, pues, con diferentes artimañas, ahí en el caso, ¿no?, de la Revolución Francesa, la Constitución Civil del Clero de 1790... Es la madre. Pues va totalmente... Pero si es que la copia luego Calles en México. Claro. Si es que el mecanismo es siempre el mismo. Es siempre el mismo. ¿Sí? Y en España lo intentan. Ya no lo intentan porque en México no funcionó. Y además aquí es el único sitio donde las rebeliones, digamos, cristeras, el único sitio donde triunfa es España. Pierde en Francia, pierde en Rusia, pierde en Armenia, conviene recordar que es otro modelo, digamos, genocida, calcao de los turcos. Pierde en México después de 3 años cuando estaba a punto de ganar, los arreglos famosos, y pierde en España porque al final ganan los nacionales, pero con una masacre como no ha habido desde Diocleciano, incluido Diocleciano, que creo que murió unos 4 o 5 mil cristianos, y aquí solo curas mataron a 8.000, o sea que son curas, monjas, frailes, etcétera. Bueno, en Francia intentaron incluso abrogar el calendario cristiano, lo cambiaron, inventar meses, semanas. Sí. La fiesta del Ser Supremo. Todo. Sí, bueno, además, al mismo tiempo que masacraban a los católicos de la Vendée, incluyendo niños y mujeres, en torturas atroces y barbaridades, como ni siquiera luego en México ni en España, ni siquiera en Rusia se han hecho, pero al mismo tiempo se erigía en sumo sacerdote del Ser Supremo Robespierre, el mismo que dio la orden de las masacres, el mismo. Y además es impresionante cuando llevan a una suripanta de la Comédie Française a Notre Dame para hacer de diosa razón con una sábana. Y luego él en un campo que además se echó a llover, en el gran culto al Ser Supremo, los mártires, lo copiaban todo del catolicismo. Querían ser Dios, no querían ser Papa, querían ser Dios. Sí. Y eso es lo que explica, digamos, la cuestión de fondo. Pero vamos a estos aniversarios y a la memoria histórica. Césaire, que es el gran héroe de los historiadores de la Vendée, tiene un libro que es Genocidio y Memoricidio. Y es que en Francia también se innova, porque es una novedad, nunca había existido antes, incluso una iglesia sin religión de Estado. Una iglesia de Estado sin religión de Estado, que es, bueno, por eso es tan importante la Vendée, porque ahí empieza todo. Y lo primero que empieza es, primero insultar a los que matas y después decir que nunca los mataste. O sea, el memoricidio. ¿Cómo es posible que en España haya habido tan poca lucha por parte de la Conferencia Episcopal, desde la Ley de Memoria Histórica de Zapatero al asalto al Valle de los Caídos, que sigue teniendo lugar? ¿Por qué, digamos, son tan pacatos los obispos? Bueno, pues porque aquí creo que han conseguido
un término medio que quizá los franceses o en otros momentos no, o los masones mexicanos no fueron capaces de hacerlo, que es ser capaces de seducir, como de una manera que sea aceptable, ¿no? Entonces en la Iglesia católica, los obispos sobre todo, pues han aceptado como modo de subsistencia este pacto de no agresión, ¿no? Que viene adornado un poco también con los dineros de la X y otras cosas, y que hace que al final salga bastante rentable no oponerse. La última prueba la tenemos en este acuerdo para los sacerdotes terrorífico, con esto del defensor del pueblo para la reparación de las víctimas, que claro, se va a declarar pero víctima sin juicio. Claro, a cualquiera que denuncie. Denunciante igual a víctima y por lo tanto denunciado igual a victimario y culpable sin juicio y sin posibilidad de defensa además, porque ya no solamente es que a uno le metan en un juicio, es que encima dices, no, como no va a haber juicio, tú ya eres culpable de antemano y encima vamos a pagar dinero de la Iglesia, es decir, de los fieles, a los que denuncien. Y uno dice, ¿y cómo puede ser que se presten a esto? Bueno, pues porque la alternativa a lo mejor es decir, acordaos de Paracuellos y acordaos de... En fin, o sea, que algunos la memoria a lo mejor sí que la tienen fresca y dicen, bueno, para no llegar a eso, mejor tratemos de entendernos. Pero ahí hay una cuestión pater góngora, es que me encanta que se llame así pater góngora. Pater, como se llama en el campamento, pues el cura era el pater. Solo el pater era en los colegios y en esto, ¿no? Todo era el padre o el mosén, ¿no? Bueno, leí las siete anotaciones que ha hecho Munilla, que es, digamos, de los obispos como que piensan por su cuenta. Lo mandaron al País Vasco, ahora creo que está mejor. Y bueno, el País Vasco, donde los sacrificios humanos han echado al catolicismo. Empezó como obispo auxiliar de Córdoba. Empezó. Bueno, pero leí 7 acotaciones a ese acuerdo. La verdad es que leídas las acotaciones es mucho peor de lo que parecía. Porque es que además, aparte de que no hay ni justicia eclesial, no hay justicia civil, es todo basado en la palabra y basado en un prejuicio que compensan diciendo que el Estado, a todos los que sean víctimas, es el truco, a todos los que han sido víctimas, aunque no sean curas, porque han descubierto que no solo los curas han cometido abusos sexuales, y no todos los curas, evidentemente, que entonces es como si la Iglesia hubiera conseguido que lo que debería funcionar, como la justicia civil, hay un abuso de menores, el jueves hacemos un programa especial de todo lo que pasa en Cataluña con los menores, que es un escandalazo, y va a ser un escandalazo monumental. A cambio de que hagáis como que hacéis algo, nosotros asumimos la culpa de lo que hayamos hecho o no. Es decir, somos culpables por llevar sotana. Y a mí eso me asombra, que por mucho que haya decaído, yo conocí en la iglesia de Rouco, don Bernardo y tal, que era otra generación. Decía ayer Vieito Rovido, un príncipe de la iglesia, el único príncipe vivo que queda Rouco, que la crisis de Europa, la crisis de Occidente, es porque hay una crisis en la Iglesia Católica. Y cuando veía este acuerdo, digo, pero qué mal tienen que estar para comulgar con esa rueda de molino. Bueno, desde el momento en el que vemos que Bolaños visita más el Vaticano y al cardenal Parolín que cualquiera de nosotros, nuestras parroquias casi, pues, es una cosa ya que llama muchísimo la atención, ¿no? Y ahí es donde creo que ¿no? Como estábamos hablando, esa manera de manipular, de tratar de tener retenida a la Iglesia con ese yugo, ¿no? De por un lado el tema del dinero, tal, de la X, y por otro pues, con un relato que trata de acomodarse a cada situación según les convenga, pero el problema fundamental, el elefante que hay en la habitación y que nadie quiere señalar. Tanto estudios de la Fundación ANAR como el mismo estudio del Defensor del Pueblo, que luego se hizo eco la Conferencia Episcopal, el 80% de los casos son abusos efebófilos homosexuales. Sí. Claro, eso no interesa decirlo. Igual que no interesa decir que las personas con tendencia arraigada homosexual no pueden ser candidatas al sacerdocio, no pueden ser admitidas al seminario mínimo 4 años antes de que no se hayan, digamos, desarraigado de esa tendencia. Que la tendencia como tal, lo dijo el Papa Francisco en su momento, no es pecado, pero sí es gravemente desordenada, desde el punto de vista de la antropología cristiana. Y claro, el fundamento muchas veces que se utiliza para atacar a la Iglesia es justo darle la vuelta a la antropología propia, natural, de la ley natural. Ya no estamos hablando de dogma o de revelación, sino
lo básico y fundamental. Y entonces empieza por el ataque a la familia, el ataque a la Iglesia, las diferentes vertientes. Hay una cosa que es el ataque a la historia. Yo lo del Valle de los Caídos me saca de quicio. Yo no sé, de los vivos antifranquistas, pues de los que quedan, de los que estábamos allí. ¿Por qué? Porque la dictadura pues no nos gustaba, éramos jóvenes y no sabíamos realmente lo que nos jugábamos. Pero cuando ves en perspectiva cómo masacran, cómo trituran, acaba de salir, por cierto, tenemos que invitarle uno de los estudiosos de la diócesis de Toledo, el martirio de los mártires. Don Jorge López Tulón. Bueno, que es una diócesis clave, como siempre es el Primado de España de Toledo, etcétera, y porque está al lado de Madrid, ¿no? Entonces, a mí lo que me choca es que la Iglesia, que ha hecho un relato de la historia de la historia del mundo y del otro mundo, es decir, que precisamente siempre ha sabido relatar las cosas, no tenga, desde el Vaticano II, no tenga un relato propio, sino que se apropie o bien de protestantes. Yo cada vez que veo una guitarra me parece que va a venir un evangélico, o sea, pero en fin. Pero sobre todo cuando hablamos cuando Franco salva no solamente a los católicos de que los acaben de matar, sino que restituye, le da a la Iglesia un poder que no había tenido nunca desde la Constitución de Cádiz, que por cierto empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo digo porque hay algunos de la sacristía que dicen liberales, deben decirlo en términos ingleses, porque los liberales de la Constitución de Cádiz empieza así la Constitución, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo es posible que después de haber pasado lo que pasó la Iglesia, que decía, pues uno de los católicos franceses decía 7.800 muertos y ni una apostasía? Es decir, el hecho martirial más impresionante de la historia de la Iglesia, en lugar de reivindicarlo y reivindicar al hombre que lo salvó, que hizo la guerra y la ganó, el único de las guerras cristianas que ganó, luego lo dejan que profanen la tumba y sobre todo el Valle de los Caídos, que es un símbolo de reconciliación católico. Y estén, a ver si vuelan quieren quitar a los evangelistas, otros quieren quitar la pietad esta que hay, y en medio hacer una zanja, una fosa común. Pero ahí siempre van intentando, por ejemplo, sacan eso, ¿no? Como un globo sonda, o lo tratan de colar así para luego decir, no vamos a quitar nada. Entonces, claro, ya a la reacción de la gente diciendo, ¿cómo vais a destruir esto? Digamos, poco a poco, ellos mismos quieren entramparnos, ¿no? Sí. Consiguieron la expulsión del prior, del padre Santiago Cantera, y claro, y han ido poco a poco soslayando lo que tendría que ser la defensa propia, ya no solamente de un punto de vista histórico, sino, primero, una basílica menor pontificia. Entonces, el mismo hecho de lo que supone la profanación de unos restos mortales ya es algo totalmente aberrante. Es que ni en las guerras carlistas se le quitó a la familia el muerto. Es que, no obstante, lo que hay que ver es lo que pasó en España en los años 60, bueno, pasó en todo el mundo, pero en España se cebó de manera especial, que fue una infiltración muy fuerte en los seminarios. Esto yo se lo he escuchado contar al obispo emérito de Córdoba, que lo vivió por el seminario de Toledo. En los años 60 había muchos seminaristas con carné del Partido Comunista, que desde dentro crearon tal ambiente que incluso él con otros tuvieron que irse a Talavera, me parece que fue, a hacer un seminario paralelo, luego huyeron a Palencia. Estamos hablando de los años 60, quiere decir, en la época de Franco, ¿vale? Porque, entonces, hay un libro de Ricardo de la Cierva, La gran infiltración de la Iglesia, y especialmente los jesuitas. Claro, pero la cuestión es pensar que lo mismo que no pasó, digamos, en España a nivel civil, porque el gobierno, pues evidentemente tenía esto controlado, dentro de la Iglesia sí que hubo esa particular revolución que pasó en otros países, y claro, lo que sucede al final del franquismo es que los obispos lo que tenían clarísimo es que tenían que ser antifranquistas. Sí. Pero claro, si Franco al final su única ideología era que era católico, porque no había mucho más que rascar, quiero decir, no se le puede encuadrar en ninguna cosa distinta, claro, el volverse antifranquista cuando Franco era católico, pues convierte... Bueno, ya había salvado a la Iglesia. Un poquito anticatólico, es que así me explico. Y claro, lo que pasa se explica desde ahí. Entonces, yo creo que los que fallaron en el momento de la transición, en que cada uno tenía que haber puesto, digamos, su punto de vista, si uno quiere construir, es que la Iglesia no lo hizo. Los obispos estaban obsesionados con decir, no, a ver si hay un gobierno socialista, quería Tarancón, por ejemplo, ¿no? Que parece que le parecía muy bien, para mostrar lo modernos y lo abiertos que somos y tal. No, pero es que tú lo que quieres querer es que sea algo católico. Pero sonaba, después del Vaticano II, toda la tradición era mala.
toda, se cambia la misa, se quita la misa en latín, tener la misa de cara a los fieles, y luego sobre todo que el discurso era que todo lo rojo era bueno, todo lo azul era malo, como Franco era malo, pues claro, la tradición católica, los que nos hemos criado en la tradición católica, estábamos equivocados, pero que esto lo decían los cardenales españoles. Eso es. Y es como un ciclo, ¿no? Hay una generación, los de la Cruzada, como se llama el libro último de Gabriel Calvo Zarraute, que es Cruzada, no es rebelión. Y también hay un libro antes de que el 18 de julio no fue un golpe militar fascista, de Ricardo de la Cierva, que dedicó sus últimos años a eso, su padre víctima en Paracuellos. ¿Cómo se consigue llegar a una generación joven que es evidente que hay como una especie de necesidad, no sé si espiritual, moral, etcétera, de una juventud que ve que sus padres y abuelos tenían una tradición que ellos ya no tienen, ya no han recibido esa educación, y sin embargo echan en falta algo de esa tradición, empezando por la propia familia en la que han nacido? ¿Qué mecanismos hay de misión, si hubiera dicho antaño, de apostolado, como le quieran llamar, para llegar a esa generación que no soporta los curas que le parecen a sus padres y tampoco tienen una educación, no han tenido una educación básica en el catecismo? Los progres ahora mismo se hacen cruces precisamente, ¿no? Cuando dicen, no, es que hay que ver, los jóvenes están teniendo nostalgia de algo que no han vivido, ¿no? Y claro, ahí es donde nos pierden de vista que es que el ser humano por sí mismo busca la verdad, y esa búsqueda de la verdad no va a ir a lo accesorio, a lo meramente estético, como muchos detestan, ¿no? A la tradición. No es que solamente ornamentos litúrgicos y paños dorados y demás, no. Es que hay una raigambre, hay una tradición, nunca mejor dicho, una concatenación de generación en generación, que eso es insoslayable. Entonces, por mucho que se quiera vender un relato cultural o incluso adecuarlo, ¿no?, desde un tipo de socio-religiosismo raro, claro, el joven, y más en la situación en la que estamos hoy en día, ya no solamente el tema de boomer y zoomer y tal, sino que se busca la verdad. Y ese encuentro con la verdad, como decía Benedicto XVI, no es fruto ni de un pensamiento filosófico, ni de un tema ideológico, sino el encuentro con Cristo resucitado. Y a partir de ahí es cuando el propio joven se da cuenta de que la realidad que le circunda no responde a lo que de verdad está buscando, ¿no? Y ahí es donde el apostolado de la opinión, que, ¿no?, como lo califica el padre Francisco. Bueno, y las redes sociales, ¿no? Ayer había 6.000 personas en el Wizzing Center, en el Movistar Arena, aquí en Madrid, en ese encuentro de cristianismo que hubo de jóvenes. En el concierto de Hakuna, que fue este fin de semana, 10.000 personas llenaron el Movistar Arena. A mí me parece que las redes sociales son un vehículo de transmisión, ¿no?, de la palabra. La libertad de Internet, porque el problema es ese, es que al final para difundir ideas hace falta una serie de canales. Los canales hasta ahora han estado, pues eso, eran canales oficiales que estaban, digamos, fijados. En la COPE, por ejemplo, pues salen los que salen, quiero decir, están seleccionados. Es que salimos los que salimos. Claro, y seleccionan los que mandan, y así. Pero claro, en Internet no se puede controlar, y es una de las cosas que además que los obispos se ponen nerviosísimos con esto, un poco el fenómeno también nuestro, que es que no saben qué hacer, porque dices, bueno, en el momento que yo tenga un ordenador y un micrófono, ya puedo llegar a un montón de gente con un móvil. Que eso. Luego, evidentemente, vienen digamos la reacción, y la reacción es que te silencien. Yo he estado 1 año y medio con orden, digamos, de silencio, con las acusaciones de un satanista peruano rarísimo. Ese es el colmo ya, un satanista. Sí. Un satanista tiene crédito ante la... Efectivamente. Os dejo preguntar, pero ahí tenemos muchas hay un montón de gente con la vivienda que está... yo de niño admiraba y envidiaba la vivienda del cura. Pero claro, ahora hay 8 pueblos que tienen solo el cura de mi pueblo, que ya está mayor. Entonces, claro, a mí de niño decía, bueno, tener una vivienda aquí en la casa, al lado de la iglesia. Ahora sobran viviendas en Teruel, las únicas que sobran. A ver. No, yo respecto a este renacer espiritual, se puede llamar, yo siempre digo que esto se concretará si los seminarios empiezan a bullir, que es lo importante, y si los llevan bien. Pero yo creo que sí, que la sociedad... Hay un filósofo alemán que distinguía entre lo pesado y lo liviano.
hemos estado viviendo de lo liviano continuamente. Eso ya no llega. Lo pesado, lo trascendente, lo que viene de lejos, lo que te arraiga, en un mundo en el que ya no existen asideros. Quiero decir, no existen asideros. La gente ha encontrado lo espiritual, de verdad, quiero decir, lo espiritual, lo trascendente, lo litúrgico, lo sagrado. En fin, esa palabra que horroriza tanto a la gente. Yo creo que estamos viviendo un momento muy importante. En Francia ya está ocurriendo, porque yo creo que la Iglesia francesa siempre ha sido menos dependiente del poder, en todos los sentidos, que la española. Bueno, es una opinión y me sumo a su... El propio Monseñor Argüello ha reconocido, ¿no?, que los jóvenes, donde se están acercando a la tradición católica, ¿no? Y bueno, está haciendo las diferentes y en peregrinaciones. Francia, hombre, no va a ser a la de Zambia. La peregrinación de París-Chartres, ¿no? Que empezó ahora unos 20 años o así. Algo más, creo. Algo más, sí. Y ha sido, bueno, aquí en España, también la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad. Bueno, hay la Basílica de Vézelay, que es la más bonita de la cristiandad en Francia, en Borgoña, que es, bueno, yo no he visto una cosa más bonita, sinceramente. Es donde se predicó la Segunda Cruzada, y hay unas vieiras de oro que empiezan el Camino de Santiago. Y estamos hablando del norte, del noreste de Francia. Era Europa que se crea en torno al Camino de Santiago, que era el camino de la cristiandad. Pero este símbolo, que entonces sabían, de los que estábamos viendo que había algunos españoles, la basílica, no sabían lo que era la vieira ni qué pintaba allí. O sea, ha habido una desinformación, ha habido una incuria, y por cierto, Argüello habló del nacionalcatolicismo. Alguien que habla de nacionalcatolicismo está echado a perder. Y no es de los peores, pero este sabía de lo que hablaba y lo callaba. A mí eso me choca, sinceramente. Yo no sé, Paco, si tú lo ves así. Sí, lo veo parecido. El Pater Góngora ha insistido mucho en la capacidad de resistencia de la Iglesia, que con la Iglesia no puede nadie. Bueno, no podemos ni nosotros mismos. Bueno, exactamente. muchas veces ha dicho siempre España, ¿no? Pero hay muchas diferentes resistencias. Una desde las catacumbas, otra desde la sacristía y otra desde la calle. Yo me acuerdo que Juan Pablo II habló del nuevo apostolado, y en aquel tiempo tuve una vieja discusión con el arzobispo de Sevilla, Monseñor Amigo, al que hablaba que eso del nuevo apostolado no le gustaba nada. Es decir, sino que había que respetar a todo el mundo, estábamos en el discurso de la alianza de civilizaciones, del respeto, la pluralidad, etcétera, etcétera. Como consecuencia, lógicamente, lo que ha tenido que pues se va degranando y deglutiendo la propia el mensaje cristiano, y entonces se ha olvidado eso en ese terreno. Yo, por ejemplo, vi este sábado, tuve una experiencia muy, muy importante. Había dejado a mi hijo en un centro comercial con unos amigos, y su madre y yo recorrimos Triana y pasamos a dos iglesias, una del Cachorro y otra la iglesia de la Estrella. Entonces se acercó, era la misa de 8, de pronto la de la Estrella estaba prácticamente vacía, pero al empezar la misa de 8 se llenó inmediatamente. Y observamos que un sacerdote, entrocando con lo que decías hace un momento tú, un sacerdote africano, que malamente hablaba español. Claro, ahí nos encontramos con un problema importante. Las iglesias, en cierta manera, se está produciendo una recuperación, pero no hay vocaciones de ningún tipo. Y ya no vamos a los muchos conventos históricos de gran tradición, por como he visitado alguna vez en Baeza estos días, que prácticamente todas las monjas que quedan allí son africanas, ya no hay españolas. Es decir, ¿cómo observan este proceso? Parece necesario que está traduciendo una traducción en toda Europa. Estamos intentando, ya no hace falta llegar hasta Viena y asolar Viena para que todo lo que el mensaje musulmán, etcétera, etcétera, se vaya apoderando, e incluso el silencio muchas veces del Vaticano contra la persecución que hay a cristianos en muchas partes del mundo, que se silencia y se asiste ha tenido que ser sorprendentemente el que saque a colación esa persecución. No sé cómo ven todo eso, son muchas cuestiones, entiendo. Sí, pero bueno. el tema de las vocaciones
es un tema muy serio. En 2018 yo estaba estudiando en Roma y el obispo de Toledo entonces, no el actual, Braulio Rodríguez Plaza, me expulsó de Roma por escribir un artículo sobre este tema que se llamaba Las vocaciones, un problema que no se quiere resolver. Porque eso era ninfocatólica. Ninfocatólica, sí. Y claro, yo decía, el problema que hay es que hay sitios donde sí hay vocaciones y sitios que no. ¿Cuál es la diferencia? El obispo que quiera hacer las cosas de una manera o de otra. En España tuvimos a un obispo que era la contraparte de Tarancón, que es don Marcelo González Martín, que era arzobispo de Toledo, que él, cuando todos los seminarios de España estaban cerrados, él escribió una pastoral que se llama Un seminario nuevo y libre, en el año 1972, y a raíz de eso el seminario de Toledo digamos reventó, ¿no? Y de ahí han salido, pues bueno, estudió Munilla, por ejemplo, en el seminario de Toledo, Jesús Sanz, estudió Saiz Meneses, han estudiado muchos de los obispos actuales, don Demetrio. Don Demetrio ya le pilló, todavía no le pilló, me parece, pero en el año 72 él hace este planteamiento. Entonces dice uno, oye, ¿por qué Tarancón tenía el seminario cerrado y sin embargo en Toledo el seminario no cabían los seminaristas? Bueno, pues es la misma iglesia, es el mismo país. ¿Qué es lo que pasa aquí? La diferencia es que se quieran hacer las cosas o no. Por lo tanto, el problema es que no quieren dar los pasos para hacerlo. O como decía el padre Iraburu, que era el editor de Infocatólica, que fundó también la página, que tiene que ver lejanamente con Libertad Digital a través de Religión en Libertad, en fin, toda esta historia. Él tiene un folletito que se llama Causa de la escasez de vocaciones sacerdotales y tiene una frase que dice: prefieren quedarse sin vocaciones que cambiar de ideas, ¿no? O sea, porque tienen ideas que les llevan a la esterilidad y, sin embargo, prefieren mantenerlas sabiendo que les llevan a la esterilidad. Y esto es el problema de gobierno que tenemos en la Iglesia. Entonces hay como lo que se está dando también en la sociedad civil. Tenemos efectivamente un grupo, los cristianos, los que van a misa en general, digamos, no están muy de acuerdo con cómo se están llevando las cosas de la Iglesia a nivel de jerarquía, pero la jerarquía elige llevarse mejor bien con los poderes de este mundo antes que decir, oye, esto funciona, ¿no? Y esto es lo que está pasando también en el mundo. Bueno, pues luego a veces se canaliza, como ha pasado pues en Estados Unidos con Trump, por ejemplo. Pues uno dice, ¿eso puede pasar en la Iglesia? Bueno, la Iglesia no es democrática, por lo tanto no puede pasar así. Pero, oye, el que manda en la Iglesia tampoco somos ninguno de nosotros. Entonces, tenemos esperanza que de alguna manera, como ha pasado siempre en la historia de la Iglesia, haya, pues eso, una acción providencial que consiga unificar esto y que realmente el gobierno de la Iglesia se haga. No sabemos si el Papa León XIV será todavía no lo aparte sabemos. Que hay un declive intelectual en la Iglesia porque hay muchos sermones que son... a mí es lo que me echa... efectivamente. Mire usted los ministros del gobierno de España. Sí. Bueno, sí, eso es verdad. Vamos por esa regla de tres... No, pero es que el problema es que estas cosas afectan a todas las instituciones y la Iglesia está en crisis como todas las instituciones en general. Los domingos, la película Los Domingos, que es la película más vista en la taquilla española, y además dicen que la mejor película que se ha hecho en España, yo no la he visto el año pasado, habla de la vocación también de una joven, y también ha sido una película que ha ido a ver en masa los ciudadanos españoles, los jóvenes, teniendo en cuenta lo que vale el cine. A mí me parece que, yo lo he hablado mucho contigo, ¿verdad, Federico? Que yo noto que hay un cambio generacional, que hay un acercamiento a la Iglesia por una nueva, no sé si llamarlo nueva espiritualidad, yo no la veo tan nueva, yo la veo parecida a la que teníamos nosotros. Yo lo que creo es que por primera vez se ve que esto se viene abajo y que no se puede entender Occidente sin la cristiandad. Sí, pero Pater Góngora hizo una entrevista con Víctor Domingo hace poco tiempo. Son 2 horas de entrevista, con muchísimos telespectadores viendo esa entrevista. Y todo Wall Street Wolverine. Y claro, hay un interés y son 2 horas y pico de conversación. Bueno, y porque tenemos que cortar, que hay que contar una anécdota que para que quede constancia. El padre Francisco se ve justo detrás mía, pero totalmente casual. Es decir, que yo estaba allí leyendo un libro sobre Bitcoin. Yo tenía prohibido, si no hubiéramos estado los dos, pero yo tenía prohibido, en ese momento yo tenía prohibido hacer cualquier tipo de intervención. ¿El Bitcoin para la limosna? Sí, bueno, no. Lo que en principio parece el reflejo de un espejo, de una cámara, un efecto óptico, no era. Y luego quedó simpático el asunto eso de que él estaba censurado, no podía tal. Y el tema es justamente ese, que la gente joven y en definitiva toda persona de bien lo que busca es que los sacerdotes no seamos ni animadores socioculturales ni asistentes sociales, porque ese modelo, que ha sido el modelo de los últimos 40 años, se ha visto ya totalmente agotado. Buscan en el sacerdote una persona que les lleve a Cristo y que actúe en persona Cristo.
propiamente. Y en el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal, específicamente en los sacramentos, pues ahí es donde tenemos que poner y hacer hincapié. Todo lo demás, pues como dice el Señor, se dará por añadidura, ¿no? Y la presencia en redes, pues la comenzamos, bueno, nosotros nos conocimos a través de X, de Twitter, y ahí nos pusimos en contacto y tal. Yo conocía su blog en Infocatólica, Más Duro que el Pedernal, y a partir de ahí, pues dijimos, uy, pues, y ahí surgió la Sacristía de la Vendée, todos los sacerdotes que han ido colaborando con nosotros, fieles laicos, y yo creo que eso pues, va engendrando, ¿no? Yo aparte de estoy encantado. Yo empecé a ver por la Vendée, veo la Vendée, lo típico del algoritmo de YouTube, y es buenísimo. A veces te da lo mismo una y otra vez, pero cuando das con una cosa, y la Vendée se está produciendo un fenómeno en toda Europa, se produce en Italia también, que es de pronto descubrir el gran engaño de lo que se ha llamado las luces. No, las luces fue un genocidio. O sea, el acto fundacional de la Revolución Francesa no es la Declaración de Derechos del Hombre. ¿Por qué no del ciudadano? Es que el hombre universal es lo que te quita a Dios de en medio. Y además se anuncia con el triángulo masónico cuando se publica. Pero cuando empiezas a investigar la Vendée... Perdón, Federico, que esa es nuestra crítica. Cuando nosotros criticamos al liberalismo como tal, justamente ese liberalismo que condena... Bueno, León XIII en la encíclica Libertas, que el padre Francisco José tiene un análisis que lo tiene que terminar, se quedó ahí a la mitad. Ha quedado a medias. Porque encima de que le castigan no estudia, no trabaja. Que escinde a la persona de Dios. Sí, pero ha habido un arzobispo americano, que no me acuerdo, no es una archidiócesis importante, pero que ha hecho un tuit que me parece una gran importancia con relación a la toma de posesión del alcalde de Nueva York sobre un Corán. Sí. Y él hablaba del colectivismo, que digamos, hacía una defensa del colectivismo el actual alcalde de Nueva York. Y él decía que el colectivismo le repelía una barbaridad, que él pensaba que precisamente el cristianismo tiene que ir de la mano de la libertad. Y del individuo. Hecho a imagen y semejanza de Dios, que es la base. Muy, muy importante, ¿no? Sí. Porque va en contra de un movimiento del que se está apoderando también mucho la Iglesia, el colectivismo, la colectividad, etcétera, etcétera, que es la anulación de la persona. Bueno, en todo caso, entren en YouTube, vean la Sacristía de la Vendée, hay mucho grabado, todo largo. Digamos que la parte técnica no es la mejor del discurso, pero siempre hay cosas interesantes, siempre. Y cuando hacen entrevistas así cara a cara, funcionan muy bien. Es gente que tiene un gran nivel. Desde no lo que se ve cuando uno cae por familia, por error y tal. Que es que yo estuve a punto de salirme de una iglesia recientemente, porque vamos a ver, eso lo hago yo todas las mañanas y lo hago mejor, porque me sé las historias. O sea, un cura que contaba, pues no sé, tenemos un montón de llamados hoy por el precio de la vivienda. Pues decía de la vivienda unas sandeces, parecían los Sirex si yo tuviera una escoba, una cosa grotesca. Digo, pero bueno, vamos a ver, y este me representa. ¿Cómo me va a vender a Dios si no sabe vender un piso? O sea, bueno, pues la Sacristía de la Vendée, que es un grupo de gente y que es una sensibilidad, es una generación, hay que seguirla. Primero se aprenden muchas cosas y luego te das cuenta que esto es un movimiento universal que eso significa católico, dicho sea de paso. Y además, que como caiga esto, se va todo al guano. Eso es un hecho Ese indiscutible. principio es capital que acabas de subrayar, Federico, porque estamos viendo una deriva dentro del episcopado español claramente independentista en Cataluña. Sin duda. Igual que el País Vasco. Ya lleva mucho tiempo. Pero le de llaman forma conferencia acusada. Totalmente, y condenada debería. Bueno, muchísimas gracias, Padre Góngora, Padre Delgado, y saluden a todos los de la Sacristía de la Vendée. Vamos a seguir trayendo este año a todos los que han estado escribiendo y están publicando mucho, pero además no folletitos. Yo creo que se pasan un poco. El tocho de la cruzada del Padre Gabriel Galbo Zarauté es así. O sea, cosas así, ni yo lo del comunismo he hecho un libro tan gordo. Un vademecum, ¿no? Bueno, pero es que además, como están publicándose cosas, porque salen archivos, que además si no desaparecerán, como no se publiquen, desaparecerán. Bueno, sobre lo que fue la guerra civil, que fue además una guerra básicamente contra la tradición católica y la tradición española, pues es que si no,
Pues menos mal que hay curas que lo hacen. Se hizo la persecución religiosa en España con un prólogo de Claudel, muy importante. Sí, señor. Que además... Claudel es el que dijo 7.000 asesinados y ni una apostasía. Bueno, muchísimas gracias, enhorabuena, mucho ánimo. Y además las puertas del infierno no prevalecerán. No prevalemos. No, las conocemos, yo las conocí en la COPE. Y no. Son malos, son muchos. El triunfo del diablo es hacer creer que no existe, pero existe. Parece que no son dos representantes de San Manuel Bueno y Mártir, ¿no? Parece que siguen creyendo. Como suele decir el padre Mu, que es uno de los colaboradores que suele venir, que siempre donde está el mayor bien va a estar cerca el mayor mal, ¿no? Y ahí es donde pues tenemos que perseverar. Lo decía en el siglo de oro, detrás de la cruz está el diablo. Por eso que la providencia divina es de todo modo insospechable, porque ¿quién me iba a decir a mí, por ejemplo, que cuando yo estudiaba en la ESO, en un instituto público, escuchando La Linterna a don Federico, año 2000 y algo, pues no iba a traer ahora hasta aquí en 2026. Está fomentando vocaciones, Federico. Bueno, es más, luego les daré una medallita de la Virgen del Tremedal. Uy, eso es una maravilla. Muchas gracias. Pero no, es verdad. Don Federico, hay que terminar con el grito de guerra cristero, bandeano, que es ¡Viva Cristo Rey! Bueno, y yo, por si acaso, ¿ves? Para que vean que no. Esta es la Virgen de mi padre, que era católico, tenía dudas, como todos los católicos, y decía, lo de Dios se discute mucho en la guerra, ¿eh? Ahora, que la Virgen de que hace milagros se sabe. Bueno, esta es para usted, esta para usted y esta para el padre Calvo Zarraute, que lo traeremos también. Gracias por su libro. Bueno, al padre Gabriel se le puede seguir en el canal de Tecto. También. Y al padre Olivera Rabasi, y lo vamos a ver si lo traemos, porque es como un actor, y si no, haremos uno de estos mano a mano, un podcast que voy a empezar, espero que a final de mes. Estamos deseando. Vamos a dedicar a la bandé y a todas las bandés que han venido hasta ahora mismo, hasta hoy mismo. Están matando curas en México otra vez. Y los mata el narco por cuenta del gobierno. O sea, lo que está pasando en el mundo es tremendo. En fin, una pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, aparte de haber ensanchado un poco la sacristía de la Bandé, heroica sacristía. ¿Qué tanto? Pero hoy lo de la vivienda, no. ¿Os acordáis de las soluciones habitacionales de la ministra Trujillo? Que decían que era el armario. Con zapatillas de un solo pie. Sí. Zapatillas de un solo pie, Federico. Sí, señor. 2 me mandó del pie izquierdo y un 45. Y ya me dirás qué hago. Bueno, en fin, creo que las doné. Pues hoy queríamos sondear la opinión de los oyentes sobre el último anuncio del gobierno sobre vivienda, que es uno de los problemas que más angustia a los españoles, porque desde que Sánchez es presidente nos ha presentado al menos, y es posible, lo admito, que se me haya escapado alguno, al menos 6 planes de vivienda. En 7 años, 6 planes. 6 planes. En el 18, en el 21, en el 23, otra vez en el 23, en el 25 y ayer mismo. Lo que se llama un plan rataplan, plan. Sí. Bueno, pues mucha promesa, mucha palabra, pocas viviendas, de modo que la conclusión de nuestros oyentes, Federico, es que estamos ante un nuevo engaño, una cortina de humo con la que tapar lo que de verdad le preocupa, que son los casos de corrupción que le afectan, y una petición popular: que saquen sus manos de la vivienda. La verdad es que las promesas de Pedro Sánchez son chistes, es para hacer y encuadrarlas en marcos una tras de otra, porque nunca las ha cumplido, sobre todo ahora viene con la vivienda otra vez, la gente que le sigue, ¡bien! Y así un día y otro y otro. Manolo y Benito, o sea, el presidente del gobierno, la ministra de Vivienda y todo el acompañamiento, pues me parece otra tomadura de pelo. Este solo hace cumplir tonterías. Eso mismo lo dijo hace un año. O sea, y esta además no dice ninguna verdad. Creo que va algún sacerdote por ahí. Este hombre, cuando tomó la primera comunión ya mintió. ¿Qué más da lo que proponga el gobierno si al final hacen lo que les da la gana y lo que les conviene? Llevan años proponiendo lo que nunca hacen y haciendo por la puerta de atrás lo que nunca proponen. Han comprobado que la mentira nunca les pasa factura. Lo que quieren es desviar la atención de sus casos de corrupción. Y si para ello tienen que devolver a Franco al Valle de los Caídos, lo harán, no me cabe la menor duda. Cada vez dice una cosa, la contraria. Este no sabe ni lo que quiere. Son anuncios vacíos. Y esto demuestra la debilidad de su gobierno y del mismo. Ayer, hablando de esa avaricia, de esa especulación, pero si el mayor especulador son la Hacienda Autonómica y
por supuesto la estatal con todos los impuestos que se llevan de la vivienda. ¿Qué más especulación que pagar un 20% cuando compras una vivienda o el 50% al IRPF que tienes que declarar de lo que vas a pagar el 20% por un alquiler? Sánchez lo único que quiere son fotos haciendo que hace cosas para decir una cosa, luego la contraria, porque la gente que le vota le va a seguir votando. Y Sumar, pues mira las encuestas y dirá lo que le convenga en el momento y al final mirará dónde viven, el pisazo que tienen y dirán, pues no, me conviene votar lo mismo, así que no va a cambiar nada. Si son todos unos estómagos agradecidos. El gobierno, en cuanto a los alquileres, no tiene que hacer nada. Quitar sus sucias manos de intervenir en los alquileres y meter mano con los ocupas. Es lo único que tiene que hacer. Bueno, la verdad es que hay tal coincidencia en pedir un poco de racionalidad, si es que no hay nada que comentar. No se pueden fijar los precios por decreto, de nada, pero ni de la cebolla ni de la vivienda. ¿No? Y de la salvación del alma creo que tampoco. No. Pero es el populismo, vive de los problemas, no de resolverlos. Exactamente, Sánchez, y si no hay muchos, los crea. Es lo del comunismo, crea a los pobres y luego los mantiene. Bueno, vamos a hacer una pausa, noticias, a ver qué novedades hay y tal, y luego en la crónica rosa, que hoy está verde oscuro. Es La Mañana de Federico. Es radio. La última. Bueno, pues Irene Montero se ha quejado en X en las últimas horas de que la Unión Europea... De los Iglesias Montero. De los Iglesias Montero. De que la Unión Europea no haya sancionado a Israel, pero que sí prepare sanciones contra Irán. Y el gobierno lo que ha hecho ha sido convocar al embajador iraní en España, en Madrid. Dice Álvarez que para trasladarle su rechazo. Hoy lo que le vamos a trasladar es que hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión, que tiene que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido Internet. Y vamos a recordarle que el derecho de comunicación libre de los ciudadanos es también un derecho fundamental de ellos, que tienen que cesar las detenciones arbitrarias que se han producido estos días. Bueno, por ejemplo, tendría que meter en la cárcel, porque prohibir es poco, al fiscal general del Estado, que después de ser condenado por prevaricación a las órdenes del renacuajo y del sapo jefe, salió ayer presumiendo de que volverá a delinquir. Sí. O sea, ¿pero de qué habla esta especie de sapito? Sí, van a argumentar que la inhabilitación solamente es para ser fiscal general del Estado, no para no para todo lo demás. Y en ello está la fiscal. La fiscal por el Mato. Por Pedro Mato. Y que la llevaba el brazo y la acompañaba el brazo al juicio. Y entonces la manifestación de Corina, contra cuyo premio Nobel actuó este renacuajo, que eso, las iraníes, ha visto unas iraníes tan guapas. Bueno, dijo además Federico que él no era un catedrático de Derecho y no podía juzgar si era una dictadura o no Venezuela. No, pero es teólogo y sabe lo que pasa en Irán, ¿no? Lo de Irán, es decir, es una rebelión absoluta, en llamas, está un país en llamas, están matando gente todos los días. Y este tío, ¿de qué está hablando? Bueno, y peor la otra. Ahora es lo que viene. Por el procedimiento sumarísimo ya están ahorcando a personas que han protestado, es decir, en fin. Bueno, escuchábamos ahora a los oyentes hablar de viviendas. En España el gobierno tiene a los socios de Sumar bastante enfadados, pero no tanto como para irse del Ejecutivo, ¿eh? Así lo ha dicho Lara Hernández en Radio Nacional cuando le han preguntado por este asunto, sobre si pensaban abandonar el gobierno. También nos ha explicado la primera medida de Sumar sobre este asunto, prohibir la venta de vivienda. Yo salgo por la calle y le pregunto a cualquier persona, ¿no?, si le parece normal que se compra o se venda el agua, o que se compra o se venda, para llevarlo un poco al extremo, ¿no?, órganos vitales, un riñón, no, evidentemente va a decir no, claro que no, porque es de sentido común. En nuestra cultura la vivienda está entendida como un activo financiero que yo coloco en el mercado, a través del cual puedo aumentar pues el dinero que gano, aumentar mi cuenta bancaria. No, la vivienda no es esto. Es decir, si yo me quiero enriquecer, ¿no?, si los ricos quieren hacerse más ricos, pues tienen el oro, los Rolex, las criptomonedas. Por eso nosotros proponemos prohibir, pero así con todas las letras, prohibir la compra de viviendas como inversión. Pero vamos a ver. ¿Pero dónde sacan estos pobres? Pero claro, la vivienda siempre ha sido un factor de ahorro familiar. Toda la vida ha sido la hucha del pobre. Claro. Y esta tonta no se ha enterado. En fin, os cuento que una última hora que nos llega de fuentes del Partido Popular, Moncloa se ha puesto en contacto con el gabinete de Feijóo para cerrar un encuentro entre el presidente del Gobierno y el presidente del Partido Popular. La idea, en principio, según trasladan estas fuentes, es hablar de las tropas, del envío de tropas
tropas a Ucrania, pero el Partido Popular ya exige la aprobación de este envío de tropas dentro de un plan global de seguridad donde se incluyan los compromisos de España en materia de defensa en su totalidad, tanto el envío de tropas como el desglose por escrito, cuánto se va a gastar, cuántos años, las prioridades estratégicas en política exterior. Eso pasa por explicar las decisiones en detalle que se aprueben en las diferentes órganos e instituciones internacionales, y al mismo tiempo el Partido Popular reitera que no se va a apoyar, es decir, que votaría que no al envío de tropas a Ucrania si no se apoyan todas estas otras iniciativas que ellos están aportando. En principio, la fecha que ha propuesto el Partido Popular es el próximo lunes para ese encuentro. Pero si es que nos encontramos entre otros señuelos. Sánchez dice enviar tropas si se alcanza un alto el fuego, que no se va a alcanzar, es evidente. Lleva 3 años Lo que pretende es una cortina de humo para enredar al Partido Popular en esta historia. Por supuesto. Eso es lo que tiene. Y además no molestar a sumar y a restar. Y naturalmente, y crear esa aureola de que le preocupa la situación en Ucrania cuando todos sabemos que no le preocupa. Da igual, no le preocupa ni su familia. Lo mismo 880. Bueno, su familia tal vez. Es acaparar la agenda e imponérsela a los demás. Bueno, hoy la Crónica Rosa decía que es verde botella tirando a verde oscuro, verde musgo. Vaya mañana verde, llevamos, sí. Bueno. Desde primera hora, y además nos hemos enterado por Televisión Española, cómo no, de una información que publica el diario.es. El diario.es es el de preescolar. Un tío que no ha conseguido acabar periodismo y es él y su padre, en un estudio que hizo Alfonso Rojo, son los que más han cobrado los últimos 15 o 20 años de todas las tertulias de lo público. Escolar y escolar padre. Escolar padre creo que acabó una carrera, no ha acabado ninguna, pero es igual, cobra de todos. Bueno, y da clases de ética periodística. Lo primero que hay que decir es que no, en la información que hoy se publica que afecta a Julio Iglesias, no hay ningún punto en el que se hable de la existencia de una denuncia, ni en una comisaría ni en un juzgado. Aunque los hechos hayan tenido lugar en República Dominicana o Bahamas, países cuya legislación desconozco y en los que desconozco cómo funciona la justicia o cómo funcionan las denuncias por acoso, agresión sexual, etcétera, pero tampoco creo que disten mucho de las que la de cosas interesantes que hay que investigar aquí en República Dominicana. Sí, señor, precisamente. Lo que pasa es que el cantante queda tocado con todo lo que se publica hoy, como dices, en este digital y que tiene que ver con al menos 4 empleadas, 2 de ellas se retiraron después, que no digo denuncian porque no, la palabra denuncia es cuando te vas a una comisaría, sino que cuentan cómo ha sido su vida junto a Julio Iglesias, de vejaciones, humillaciones, violaciones, obligarlas a hacer cosas que no querían y mucho 50 sombras de Grey, en el sentido de que vemos mucha, no erótica, mucha violación en todo el relato de lo que cuentan, con detalles muy sórdidos, muy truculentos y que por otro lado, bueno, pues no se pueden de momento confirmar hasta que no haya pruebas, porque el simple testimonio de las mujeres no debe ser suficiente, lo siento mucho, pero no debería. Es suficiente para juzgar a una persona. No sé si estamos ante un nuevo Plácido Domingo, ante un nuevo caso Plácido Domingo, no lo sé, pero sí que sé que todas las personas con las que hemos hablado, y de verdad que llevo toda la mañana hablando con gente cercana a Julio Iglesias, me dicen: 1, que Julio Iglesias de momento lo va a dejar correr. 2, que les choca mucho la información. Algunos de ellos han vivido con Julio años y no entienden cómo esto se ha producido sin que ellos, que estaban cerca, se hubieran percatado de absolutamente nada. Y en tercer lugar, que no sé si sirve como excusa, que es un gran seductor, pero que no es un violador o un acosador. Pero como digo, estamos planteando la información, cautela absoluta. Sí. Vamos a comentarla. No lo vamos a ocultar. Lo vamos a hacer más que nada porque si la banda de ladrones que se han hecho con 700 millones de euros en Televisión Espantosa lo ha contado, por lo menos trataremos de contarla ajustado a la verdad, que no será nunca la propaganda, porque es sabio que Julio Iglesias vota a la derecha y eso es intolerable. Claro. Bueno, y que está a punto además de estrenar un musical en el que se ha puesto mucho dinero por parte de un fondo de inversión que no tiene además, es financiación privada, y en el que puede que participen algunos de los grandísimos artistas del planeta. De grandísimo te digo, a lo mejor me lo estoy, no sé si inventando, pero apuesto a que a lo mejor Rosalía puede participar. Entonces, ¿cómo se mancha la imagen de una persona? Porque acuérdate de Plácido Domingo, Federico, no ha vuelto a salir. No, no lo sé. Está anulado. Evidentemente, como todo artista. Este tipo de cosas hay que investigarlas, pasando por los juzgados, que es donde se debe. Pero todo te lleva al camino de crear un Me Too para declarar un apestado social y un apostado político como
como Plácido, ¿no? Ese es el camino, no esclarecer los hechos. No, los hechos que les venga bien que es lo que escolar, que es un sicario de Sánchez y su señora, conviene recordar. De momento ya tienen televisión. Qué bien funciona la maquinaria. Es lo mismo, todo. lo comentábamos esta madrugada, ¿verdad? Que cuando saltó la noticia publicada en este caso por Infolibre de Adolfo Suárez. Sí. Otro igual. Sí, Otro igual. ¿Qué ha pasado con? No ha pasado nada. Tú sueltas estiércol, que alguien lo recogerá, y si no, pues nada. Sobre todo si en el caso de Adolfo Suárez no se puede defender ni está... Por supuesto. Claro, tú puedes levantar todas las calumnias que Pero bueno, quieras. en la República Dominicana hay juzgados exactamente igual que en España. Yo entiendo que sí, ¿no? Exactamente no sé cómo igual. está Creo la que no, legislación. Federico. Bueno, no, perdona, los que no funcionan con la República Dominicana son los españoles. Sí, por eso van es allí. Es posible que aquellos... En aviones en Falcon, de los cuales no sabemos es que quiénes tienen eran los la ocupantes. nacionalidad dominicana. Efectivamente, o se busca. Sí. Vamos bueno, allá. vamos a ir. Es la mañana. Es radio.